Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su canal favorito, Historias de Inframundo, Relatos de Noche. En esta ocasión, te traigo 3 historias de militares, que espero sean de tu agrado. Y si es así, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte si aún no lo has hecho. De esta manera nos apoyas a que el algoritmo nos dé más visibilidad en YouTube. Sin nada más que comentar, comencemos con las historias. La base militar abandonada. Historia basada en los hechos reales de Gerardo M. Saludos a todos. Quisiera platicarles de una experiencia que tuve que me resultó muy escalofriante, pero prefiero que no den mis datos, ya que al tratarse de cosas militares, no quiero que se me relacione por las represalias que podría tomar cualquier otra persona. Pues bueno, un grupo de amigos y yo tenemos un grupo de exploración urbana. En ese momento no teníamos idea de lo peligroso que era, pero decidimos explorar una base militar abandonada en medio del bosque. Nosotros vivimos en Estados Unidos. La base había sido utilizada en la Segunda Guerra Mundial y había estado abandonada desde entonces, ya que no tenía demasiados beneficios militares más que usarla como campo de entrenamiento. Entrar fue fácil, solamente tuvimos que brincar las rejas que no tenían una altura exagerada. Incluso en algunas zonas tenía la reja totalmente caída. Una vez que pasamos eso, ya nos habíamos dado cuenta de que nadie estaba cuidando esa base. Buscamos la mejor forma de entrar a ese punto. Nos movimos en tanto silencio como pudimos. Había algunos vehículos abandonados, pero en general todo estaba tan viejo que nada parecía funcionar adecuadamente. Fuimos a la puerta principal y en ese lugar pudimos derrumbar los cones de la entrada sin esforzarnos. Después caminamos unos metros y notamos que había un par de pasillos que podíamos tomar, así que nos decidimos por el de la izquierda que continuaba a otro montón de direcciones. Mientras caminaba por los oscuros pasillos de la base, comencé a tener la sensación de que algo estaba mal. No era solamente lo nervioso que estaba en ese momento, porque lo que estábamos haciendo era un delito, sino también era que el ambiente tenía una pesadez especial, como si el mundo tuviera algo que flotaba en él, pero no podía dar en el blanco preciso de lo que me molestaba. De repente, escuchamos unos pasos y nos dimos cuenta de que no estábamos solos en la base. Intentamos escapar al correr en dirección contraria a ese sonido. Nos encontrábamos seguros de que las cosas se iban a poner muy mal si alguien nos veía en esa zona, y teníamos por seguro que serían militares rondando el sitio. Nos confundimos un poco al regresar por los pasillos, pero llegamos a la entrada. Sin embargo, para nuestra desgracia las puertas estaban cerradas y no podíamos encontrar la salida. Era mi peor pesadilla, ya que ese ser que estaba a nuestro alrededor comenzó a perseguirnos. Entonces nos pasó por la mente que lo que íbamos a enfrentar no era un ser natural, sino un ente que no iba a responder a las leyes naturales. No pensé que habría algo más feo que ser detenido por una corte militar, pero efectivamente, ahí estábamos. Conforme corríamos en todas direcciones, nos dimos cuenta de que el ser que nos seguía parecía humano, pero sus expresiones y la forma en que se movía delataban que no tenía nada de ser viviente. Tenía los ojos perdidos en la oscuridad. No reaccionaban a la luz de ninguna manera. Su boca estaba abierta de forma espeluznante, mostrando una cantidad enorme de colmillos que sobresalían desde los labios muertos, llenos de baba que caía al suelo. Tenía el cuerpo flaco, se le notaban los pómulos sobresalientes, y tenía la sensación de que solamente lo cubría una capa de piel fina. Mi mente comenzó a dar vueltas con la idea de que ese ente en particular se encontraba ahí como resultado de un experimento fallido. Sus ropas militares muy desgastadas daban prueba de que ello podría ser una verdadera posibilidad. Corrimos con ayuda de las linternas. Tratamos de ubicarnos para no caer o quedarnos atrapados en algún callejón,
pero los montones de rejas y de muros llenos de moho pestilente y óxido no hacían más que demostrarnos que el mundo entero estaba de cabeza en esa zona. Después de perder toda esperanza, uno de mis amigos nos dijo que sentía una corriente de aire, de forma que pudimos ir en esa dirección, y cuando finalmente logramos encontrar la salida, nos dimos cuenta de que ese ser seguía detrás de nosotros. Afuera de su hogar, estaba algo lento y desorientado, pero era claro que nos estaba siguiendo. Corrimos tanto como pudimos. Una vez que llegamos a la reja principal, nos ayudamos unos a otros a saltarla para salir rápido de ahí. El ente se desvaneció al tocar ese objeto, como si nunca hubiera estado en ese sitio. Mi corazón latía tan rápido que tenía la sensación de que me iba a dar un infarto, pero al menos salimos con vida de esa aventura. Poco después de eso, mi grupo se deshizo, y con razón. Creo que ninguno de nosotros queríamos que se nos relacionara con las cosas que ahí habían pasado. Masacre. Buenas noches. No quisiera dar demasiados datos de las cosas por las que pasé en una misión de operaciones especiales de la que fui parte, así que este relato lo narraré como si le hubiera pasado a otros. Creo que eso me ayuda a sentirme mejor cada vez que revivo todo lo que me sucedió. Bien, hace unos años, un equipo de operaciones especiales fue enviado a una misión secreta en una pequeña aldea en medio del desierto. El objetivo de la misión era encontrar y capturar un líder terrorista buscado por el gobierno, que para este momento se definía como terrorista a las fuerzas del crimen organizado, que no podían ser controladas por el gobierno. Estábamos en cooperación con personas de Estados Unidos, y fue una preparación de inteligencia exhaustiva para lograr saber el punto exacto a donde debíamos ir. Cuando el equipo llegó a la aldea, se dieron cuenta de que algo estaba mal. Era una colección de casas de adobe en medio de la sierra, apenas unas 15. Esas habitaciones se encontraban completamente desiertas, sin señales de vida. Los edificios estaban en ruinas y el silencio era espeluznante. Las plantas se notaban secas. No había animales de ningún tipo por ese punto. Solamente teníamos la seguridad de que montones de moscas se paseaban de un lado al otro de esa comunidad. Mientras avanzaba en la aldea, el equipo empezó a sentirse cada vez más incómodo y a notar que algo los estaba observando. Nos temblaban las manos como si se tratara de un enfrentamiento que íbamos a tener en ese mismo instante. La tensión de todo el lugar se podía cortar con un cuchillo. Parecía que nos movíamos a pasos pequeñitos para evitar una catástrofe, pero realmente solo queríamos mantenernos en el mayor silencio posible. De repente, escucharon un ruido, como de detonación, y se prepararon para la batalla, pero lo que encontraron fue mucho peor de lo que imaginaban. En los edificios abandonados, descubrieron cuerpos mutilados y restos humanos, como si hubiera habido una masacre en la aldea, pero una que nadie jamás había presenciado, incluso con todos sus años como soldados. A medida que avanzaban, el equipo se dio cuenta de que algo estaba cazando a los habitantes de la aldea y que ellos podrían ser las próximas víctimas. Era claro que los miembros de las personas habían sido cortados con dientes y garras, no a balazos, ni mucho menos. Algunas zonas de los brazos o piernas parecían estar mordisqueados hasta la médula. El abdomen de la mayoría de esos pobladores estaba vacío. Se notaba que un ser les había comido todo por dentro. Sin embargo, no se podían echar atrás. Tenían una misión que cumplir, y para eso era necesario encontrar al líder terrorista. Las botas sonaron contra el piso. Las armas amartilladas y la respiración tensa nos delataron. Así que cuando llegamos a la única casa que estaba cerrada por dentro, contrario a lo que cualquiera pensaría, el hombre no se escondió, sino que cuando notó que éramos humanos,
nos abrió la puerta con tanta alegría que parecía ser un engaño. Él nos dijo que cuando la banda aún estaba viva, se habían robado un contenedor militar que pasaba cerca de esa zona. Indicaron que al principio pensaron que eran armas de alto poder o alguna cosa familiar, pero finalmente se dieron cuenta de que lo que tenía dentro esa estructura metálica era más parecido a un ser vivo que a otra cosa. De rodillas nos pidió perdón y que lo lleváramos preso, que no quería escuchar de nueva cuenta a la criatura masticando a más personas. Se notaba que realmente estaba desesperado. La tarde había comenzado a caer perezosa sobre el suelo. El hombre casi nos estaba llorando para que nos fuéramos de ahí antes de que cayera la oscuridad. El líder nos encomendó a unos para que lo lleváramos en un vehículo seguro, mientras que el resto tendría que buscar a la criatura que había causado todo eso. Una vez que la oscuridad se adueñó del pueblo, pudieron ver al ser del que estaban hablando. Era un ente que tenía la apariencia de un chupacabras, con una boca alargada, espinas en la espalda, miembros flacos y que se notaban que estaban fuera de lo común, como de dedos afilados, garras, en general una colección de armas que en sí mismo ya era bastante de temer. Los hombres de la compañía trataron de eliminar al ente, pero las balas no parecían hacerle daño alguno. Después de unos minutos de balazos, abrió una boca llena de dientes afilados como una sierra. Se lanzó encima de uno de los soldados, que solamente se salvó de una muerte segura por la armadura que tenía puesta encima. Entonces el líder ordenó que nos fuéramos en retirada. El equipo de operaciones especiales logró escapar de la aldea apenas, pero sabían que lo que habían liberado podría causar una catástrofe aún mayor si no se controlaba a tiempo. Hubo que llamar a soporte aéreo que una vez que estuvimos a una distancia segura, hizo llover al infierno mismo sobre ese punto. La aldea quedó reducida a cenizas y no supimos nada más de ella después de todo lo que vivimos. Océano. Buenas noches. Quisiera contarles de una exploración que tuvimos unos amigos exmilitares y yo, cuando fuimos a recorrer una supuesta base subterránea en medio del océano. Por obvias razones debo dejar de lado mi nombre y la ubicación de ese sitio, pero les puedo decir que la base había sido construida durante la Guerra Fría como una locación de Estados Unidos favorable para su defensa en aguas internacionales, y se creía que estaba abandonada. Como su existencia podría violar tratados internacionales dependiendo de dónde se encontrara, cuando terminó esa época, simplemente borraron de los registros todo y se olvidaron de que existió alguna vez. Dejamos el bote con la tripulación en la superficie y con los trajes de buzos colocados. Bajamos a donde se suponía que se encontraba el lugar. Bajamos hasta la entrada que estaba caída, de manera que nos dimos cuenta de que no podríamos quitarnos los trajes una vez dentro. Nos colocamos las líneas de guía y avanzamos al interior de la estructura. Enseguida nos dimos cuenta de que algo estaba mal. La base estaba en completo silencio y no había señales de vida. Todo se encontraba bajo el agua, de forma que no estábamos seguros de qué había sucedido exactamente. Pero nos dimos cuenta de que en las paredes de la base había escrituras en un idioma desconocido y símbolos extraños que parecían estar relacionados con algún tipo de culto oscuro. Teníamos la luz de la linterna, demasiado tenue como para que pudiéramos ver realmente a detalle lo que había en ese sitio. Pero al avanzar, encontramos una sala de experimentación médica, con equipos de tortura y cuerpos mutilados que flotaban putrefactos a nuestro alrededor. En ese momento me alegré de que todo estuviera sellado en mi traje. En caso contrario, habría estado embarrado directamente en el olor de los cuerpos. A medida que avanzaba en la base, notamos que había una extraña presencia a nuestro alrededor. Escuchábamos que algo se movía en las sombras, y supimos que no estábamos solos. Era el sonido apagado de un aleteo marino.
Volteamos en todas direcciones, pero no podíamos divisar exactamente qué era. Uno de los compas nos indicó a señas que había una criatura detrás de él. Al alumbrarla, vimos que se trataba de una especie de sirena, pero en esteroides. Tenía una cara de pocos amigos, montones de escamas en todo el cuerpo, los dedos terminados en garras que se notaban feroces, y una mala actitud que demostró al lanzarse a morder y atacar a uno de los buzos. Por el pánico confundimos en dónde se encontraba la salida, y tuvimos que nadar a toda velocidad entre las sombras. Cuando finalmente logramos encontrar la salida, nos dimos cuenta de que habíamos despertado algo oscuro y antiguo que había estado dormido en la base durante años. Se notaba que la criatura ya había probado carne humana, porque nos identificaba como una presa o una amenaza, siendo que la mayoría de los entes que se encontraban en las profundidades simplemente ignoraban a los seres humanos o se acercaban a ellos, con la misma curiosidad que uno podría ver en una taza nueva en la tienda. Eso lo notabas inmediatamente con los tiburones, que ya habían comido carne, por ejemplo. Esos animales enseguida te atacaban sabiendo que seguramente tendrías buen sabor, a diferencia de los otros que solo te pegaban con la nariz. Jalamos la línea de guía para que los otros supieran que teníamos problemas. Inmediatamente comenzaron a jalarnos a la superficie, pero solo lo teníamos que hacer lentamente. El ser nos seguía con furia. Si pudiéramos haber escuchado algo más que el sonido del agua, creo que nos habríamos dado cuenta de la forma horrible en la que estaba gritando, en la que nos lanzaba las manos y los colmillos para buscar hacernos el mayor daño posible. Afortunadamente, una vez que estuvimos cerca de la superficie, el ser se fue de nuevo a su guarida en la base abandonada. Era como si supiera que no debería mostrar su presencia, a menos que fuera realmente necesario. Lo que demostraba que esa criatura tenía un grado de inteligencia superior al que le conocía una buena cantidad de personas. Una vez arriba, pudimos hablar del tema con los hombres que nos dieron la información de la base. Entonces, ellos negaron con la cabeza y nos comentaron que no debíamos dar esa información a nadie de nueva cuenta, que nuestra vida dependería de que las personas no supieran que en el mar acechaban este tipo de peligros. Les cuento todo esto porque no creo que sea justo que todos nos quedemos con la idea de que el mundo no es normal y que no existen conspiraciones y otras cosas que puedan cambiar nuestra sensación de seguridad en los gobiernos. Hay entes en la naturaleza que jamás podríamos imaginar, que son cosas de las que nos protege el ejército, que son parte de un plan mayor que no podríamos defender nosotros mismos.